quiero comentarles que Frankie es experto en el tema de desarrollar el pensamiento creativo y por ende la innovación. Y entonces, pues para platicar un poco, pues yo quisiera, Frankie, empezar a que nos cuentes un poquito qué se entiende o qué es la creatividad en ese sentido. Bien, gracias, Juanjo. Y mucho gusto estar aquí. Gracias, Frankie. Una forma interesante de entender qué es la creatividad es viendo el opuesto, es decir, qué no es creatividad. Entonces, sabemos que la no creatividad sería el copy-paste, es un síndrome muy normal de copiar, repetir, siempre lo mismo. Y el me too, que es decir, lo que hacen los demás y yo lo repito también, ¿verdad? Porque hay una falsa seguridad en el fondo de mantenerse repitiendo o imitando a los demás. A alguien aparentemente le está yendo bien en el mercado, yo lo repito, y yo tengo esta falsa seguridad que me va a ir bien también. Entonces, regresando al tema de la definición de lo que es la creatividad, podríamos pensar que es la generación de ideas nuevas, diferentes. Algunos autores le agregan el tema valioso. Yo personalmente y en los programas difiero un poco con esto porque, y podríamos poner un ejemplo realmente. Sí. Digamos que yo me inventara un lápiz que a medida que voy escribiendo tiene un pequeño parlante y va diciendo a 80 decibeles todos los nombres en orden alfabético de los dentistas de Tokio, Japón. Eso es sumamente creativo, pero de muy escaso valor, sobre todo si el que lo va a usar es sordo. No sirve. O sea, no por ser creativo es bueno. Yo quisiera, digamos, como poner una primera piedra aquí en la mesa, es decir, no por ser creativo es bueno. Por lo tanto, valdría la pena estudiar. Ahora, la parte de valioso yo la recomiendo como un mandatorio, como un criterio de qué tipo de creatividad vamos a generar para el negocio. Entonces, por ejemplo, algo universal es ideas nuevas, valiosas, relevantes. Y por otro lado, una serie de elementos, digamos, en paralelo que son específicos. Por ejemplo, yo te puedo decir, mira, yo quisiera que me diseñaras una pérgola para mi casa y te tengo que dar algún dato. No te puedo decir, mira, y dale viaje porque pueden venir 1.000.000 de cosas y probablemente ninguna va a funcionar. Entonces yo tengo que establecer ciertos criterios, como por ejemplo, 2 metros de altura la parte más baja, 2.50 la más alta, 80% madera, el resto vidrio, 4 metros por 5 metros y que no cueste más de $4,000. Un ejemplo. Digamos, ese criterio y el criterio de que sea valioso podría ya determinar qué es la creatividad, ¿verdad? Entonces, quizá el gran mensaje de fondo es, no por ser creativo es bueno. Es bueno, correcto. Okay. Tengo que agregarle valioso. Valioso. Ahora, Frankie, de hecho, dicho sea de paso, pues Frankie, tú tienes tu firma de asesoría, de consultoría, Frank Gámez Consulting e Ideas Nuevas, y tú no solo, digamos, facilitas estos talleres, sino has profundizado también en lo que es la creatividad y la innovación. ¿Qué podríamos hablar de innovación, Frankie, en ese sentido? Okay. Sobre todo el tema, hay un término ahí, innovación disruptiva. ¿Qué es eso? Me encanta. Sí, digamos, mi bandera es el pensamiento disruptivo. Y me encantaría también hacer una pequeña referencia junto con el tema de emprendedores, pues honrando el programa que has creado, claro, que en sí es un emprendimiento ya de 1 año, ¿verdad? Así es. Perfecto. Hablamos hace un momentito acerca de qué es la innovación, perdón, qué es la creatividad. Y cuando es esta importante, habíamos dicho el tema de valioso. Entonces, creatividad per se no funciona. Necesito ejecutarla, implementarla. Y esta es la fórmula que usamos nosotros como innovación. Es creatividad valiosa, ejecutada, implementada. Entonces, con este concepto vemos que tiene 2 grandes variables. Muy complejas las 2, evidentemente, pero la variable de la creatividad es, imaginémonos, una super creatividad, la más grande del mundo, mal implementada, innovación dudosa. Una idea muy mala, creativamente hablando, una copy-paste, muy bien ejecutada, la innovación es cuestionable también. O sea que para que la innovación tenga sentido tiene que ser una gran idea verdaderamente diferente, valiosa, relevante, bien ejecutada. Entonces tenemos innovación. En el contexto, digamos, de los emprendedores hay una cierta ventaja que tiene el emprendedor, y es que
todavía no está tremendamente comprometido con una propuesta de valor en el mercado. Por lo tanto, si va a emprender algo, que empiece con algo que rete el calibre, digamos, de la innovación, yo le llamo tradicional, que era el tema de tu pregunta, Juanjo. La innovación, yo le llamo innovación tradicional, como para poner un poquito de énfasis a pensar que no por ser innovación estoy bien. Mucha innovación es tradicional, es obvia, es aburrida, es clásica. Y esta innovación como por automático, digamos, si yo quiero innovar tal tipo de empresa que tengo, automáticamente me viene a la mente un montón de cosas que digo, esto es innovación. El pensamiento disruptivo viene a retar realmente ese pensamiento. Es muy emocionante y requiere un montón de humildad, decir, wow. Sí. O sea, yo pensé que porque era innovador lo tenía todo. No, es posible que mi innovación sea más de lo mismo. Lo que pasa es que es distinto a lo que yo venía haciendo, pero al final el cliente, el consumidor, no va a haber nada que diga, me paso acá. No lo va a hacer. Por lo tanto, el pensamiento disruptivo es venir con una cierta luz en la mente, en los ojos, para poder ver diferente y venir con una propuesta de valor distinta. Claro. Es decir, no termino presentando un mejor producto, sino una mejor solución. Son dos cosas totalmente distintas. Pero todo el mundo está pensando en el mejor producto. Y no tengo nada en contra de esto, ¿verdad? Pero si alguien viene con una mejor solución, es posible que cambie las reglas del juego completamente y el producto anterior ya no tiene validez, porque tu nueva propuesta arrasó con el mercado. Ahora, Frankie, ahora que mencionas la importancia, lo creativo, innovación y sobre todo la implementación, desde tu punto de vista, ¿cómo es que un emprendedor que generalmente está en el día a día y en el que pues ustedes sabrán, pues está más preocupado por vender, generar ingresos y no se pone a pensar en esos detalles, por ejemplo, si realmente pues no solo mi producto resuelve un problema, sino también es una idea totalmente disruptiva? ¿Cómo en este caso un emprendedor podría empezar a aplicar la creatividad y no digamos la innovación para sus productos y servicios, sobre todo cuando empieza? Excelente punto. Es un síndrome universal. Todo el mundo cae en esto. Es la demanda de la táctica destruye la estrategia. Claro. Requiere disciplina. En primer lugar, una gran disciplina para decir voy a dedicar tiempo a esto y mi acercamiento estratégico a mi negocio lo voy a hacer con esta mentalidad disruptiva. Sí tengo un montón de años de trabajo en multinacionales donde se da el momento y el espacio para pensar estratégicamente, pero el pensamiento es el tradicional. Entonces al final se convierte como una tarea más que hay que sacar pronto. No es aquello de que estamos cautivados por la posibilidad de una idea que va a cambiar el mundo y todo el mundo quiere meterle más tiempo a esto. Entonces sí conviene al final tener esta disciplina, es decir, voy a dedicarme, aunque yo sé que tengo un montón de urgentes, la verdad que necesito también dedicarle a lo más importante, que es mi planificación estratégica con una mentalidad disruptiva. Es un tema de disciplina y el conocimiento de la herramienta. Ahora, Frankie, la pregunta es, ¿y la creatividad es solo para algunas personas o todos podemos ser creativos? Muy buenas preguntas. Un tema muy debatido. Yo te voy a dar mi opinión personal y resultado de estos 20 y pico años de experiencia. Hay una cierta tendencia a construir el tema de la innovación y la creatividad, etcétera, sobre alguien que ya demostró que tiene las cualidades. El problema es, ¿y si esta persona se enferma, se muere, se lo lleva a la competencia pirateado? ¿Dónde quedo yo? Entonces yo me enfoco más bien al tema de la gestación de una cultura de innovación 360. Una cultura. Y tengo un formato de comunidades creativas donde esto se va gestando y la gente entra aquí a través de la convicción personal de que esta es la mejor manera, no solo de trabajar, sino de vivir la vida. Es una forma distinta de ver la vida. Hay un par de estadísticas bastante dramáticas. La primera es, este es un doble estudio que se hizo a nivel mundial, en el que se descubrió que al final, alrededor de los 10 o 11 años de edad, solo el 2% de la población mundial es creativa.
altamente creativa, 2%. Es decir, el 98% del planeta está en el copy-paste, me too, es el no creativo. Ahora, en este 2%, yo le llamo el visionario, el entrepreneur, o si está ya trabajando en una empresa, es un intrapreneur. Como estas personas pueden convertirse en estos visionarios que aún, en este caso, siendo empleados de alguien más o poniendo su negocio, pueden ellos venir con ideas valiosas. Entonces, ¿quién es esta gente? ¿Quién es este visionario? Este es el del 2%, el que piensa distinto, el que cambia las cosas. Este es el tipo de gente distinta que queremos. Interesante, Frankie. Frankie, fuiste emprendedor y ahora pues ya tienes pues tu empresa, Frank Gámez Consulting, que ya dicho sea de paso en breve aparecerá en las redes sociales. Frank Gámez Consulting e Ideas Nuevas. Cuéntanos, ¿qué haces o qué haces en pro de impulsar la creatividad, sobre todo para quienes están interesados en desarrollarla? Bien, gracias. Se amarra a esto que estamos hablando justo ahora. Harvard Business Review tiene un hallazgo fantástico, 80% de la creatividad es aprendida. Por lo tanto, podemos aspirar realmente a conocer más acerca de cómo es esta creatividad, y yo desde mi ángulo lo que tengo es el pensamiento disruptivo, como con esta forma específica de ver como visionario las cosas, se abren oportunidades a cosas que nunca podrían suceder, porque el pensamiento tradicional jamás va a entrar ahí, por un montón de factores. Me da miedo, el bullying, el qué dirá, o simplemente tengo una historia de toda una vida de cómo se maneja una reunión que no funciona. Es simplemente una especie de ataque, ¿verdad? Y mi trabajo es demostrar que estás equivocado, y entonces yo me solidifico mi posición y requiere la humildad, San Francisco de Asís o de Sales el día de hoy, para decir me equivoqué. Entonces todo esto yo lo derribo completamente, y el programa del pensamiento disruptivo es precisamente para aprender a cómo se hace. Tengo acuñadas 7 leyes, tengo fórmulas creativas. El último invento es la creatividad negativa, que es lo que es un protocolo para cómo maximizar las posibilidades de aceptación de una idea y cómo minimizar las posibilidades de fracaso. Pero digamos, es todo un programa hecho para que alguien que quiera realmente cambiar las cosas tenga la herramienta. Y es importante, Frankie, porque pues todos te estamos llamados a formarnos, ¿verdad? Y la creatividad a veces te comete el error también que pues es un don que puede hacer en algunos casos, pero también hay que cultivarla. Y con tus talleres, con lo que desarrollas, ayudas a, si yo tengo pues esa chispa creativa, a no solo cultivarla, seguirla trabajando, sino a potencializarla también. Sí. Definitivamente hay personas que tienen una inclinación natural a ser más creativas. Muchos de ellos son las personas que lograron subsistir en sus primeros años de formación a continuar pensando diferente. Los demás, en cierta forma, empezaron a ser normados. Este estudio que te comentaba hace un momento empieza con una calificación de 90% altamente creativo los niños de 5 a 6 años. 90, y de 90 cae al 2% cuando llegan a los 11 años. Digamos, al final es parte del aprendizaje que he venido yo teniendo en el colegio, que tristemente me ha llevado a hacerme como una cajita igual a los demás. Claro. Frankie, y por último, ¿cuál sería tu consejo como experto en temas creativos e innovación para los emprendedores que nos ven acá en Guatemala y en el mundo a través de la señal satelital en este tema de creatividad? ¿Qué les aconsejas a ellos por dónde empezar, por dónde iniciar? Estupendo. Hay un montón de cosas, pero quizá algo importante es el separar en dos el momento de la creación del momento del juicio. Este es, digamos, uno de los básicos, esta es la ley número 2 que te mencioné, las 7 leyes, pero normalmente lo que hacemos es que empezamos a crear algo y en nuestra mente lo implementamos, y vienen los miedos, y si pasa esto y aquello, y la idea nunca va a tener la oportunidad de ver su potencial. Por lo tanto, lo importante es decir, ahorita estoy acelerando el carro, no freno, pues nadie puede acelerar y frenar al mismo tiempo, arruinamos el motor. Claro. Entonces, vengamos en la fase de generación de ideas, atrevámonos a pensar algo sumamente grande, incluso loco, no tiene importancia. Después viene el tema de la evaluación, pero es ese partir en dos, el antes y el después de la creación. Ese sería un gran consejo que podría ayudar hoy mismo enormemente
al emprendedor o a alguien que está ya con años en un negocio. Perfecto, Frankie, pues quiero agradecerte por habernos acompañado en esta entrevista en el segmento Despierta el Emprendimiento, y para despedirte yo te dejo los micrófonos y las cámaras del segmento para que invites a los emprendedores a que participen de estos talleres de Frank Gámez Consulting e Ideas Nuevas, sobre todo porque es importante esto de la creatividad, y que nos comentes de nuevo tus redes sociales para contactarte. Estupendo, gracias. Bueno, gracias por estar presentes y por el interés en el tema. Aquí está en pantalla el website, ahí pueden ver un poquito mi pensamiento, el tipo de programas que tengo, que básicamente es el tema del programa disruptivo. Al final hay una hoja de contacto, me pueden poner ahí para verlo, tanto como un emprendedor o alguien que ya está metido en una carrera, en el rodaje del día a día de la empresa. Siempre hay algo nuevo que hacer, y más ahora que está empezando el año, es un gran momento para empezar. Tengo un programa especial, se llama Fuego y Estrategia, y es empezar el año con fuego estratégico, pero pensando en el pensamiento disruptivo. Yo creo que esto sería la primera cosa que podrían tener un poco de utilidad. Perfecto, gracias Frankie por habernos acompañado acá. Las casas de Despierta con tu Iglesia, las puertas de Despierta con tu Iglesia están abiertas para ti. Gracias. Y pues amigos, pues tomen en cuenta estas ideas. Nunca es tarde para empezar a cultivar la creatividad y sobre todo, como lo dice Frankie, llevarlo a la práctica, que es en donde está también la innovación. Sí. Así que este fue el segmento Despierta el Emprendimiento. Vamos